Pero en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo, capítulo 14, versículo 25. Con el paso del tiempo uno aprende que la vida puede cambiar en un instante. Hay temporadas tranquilas y otras donde el alma entra en batallas que nadie más alcanza a comprender. Y no siempre son tormentas visibles. A veces la tormenta está dentro de uno mismo. Está en la mente que no descansa, en el corazón cansado, en las noches donde uno intenta dormir, pero los pensamientos siguen golpeando, más fuerte que el viento. Y qué difícil es mantener la fe cuando todo alrededor parece incierto, porque hay dolores que desgastan lentamente, hay angustias silenciosas, hay personas que todos los días sonríen delante de otros, mientras por dentro llevan semanas sintiéndose rotas. Personas que siguen adelante solamente porque no quieren preocupar a nadie. Personas que oran bajito en la madrugada, esperando que Dios haga algo con ese peso que llevan encima. Y quizá por eso esta escena toca algo tan profundo en el corazón, porque mientras los discípulos luchaban contra el mar, Jesús ya venía caminando hacia ellos. Ellos no lo sabían, no podían ver claramente. El miedo les nublaba la vista, la tormenta parecía demasiado grande, y aún así, Cristo seguía acercándose. Y eso es algo que muchos olvidamos cuando sufrimos. Dios no deja de acercarse solo porque nosotros dejamos de sentir paz. A veces creemos que el silencio significa abandono. Creemos que porque la respuesta tarda, Dios no está escuchando. Creemos que porque la tormenta continúa, Él nos dejó solos en medio del mar. Pero no. Hay silencios de Dios que no son ausencia. Son procesos donde Él sigue obrando aunque todavía no podamos verlo. Y quizá hoy tú estás exactamente así, cansado, confundido, con preguntas, con miedo al futuro, con pensamientos que no sabes cómo detener. Tal vez has intentado ser fuerte demasiado tiempo. Tal vez llevas meses cargando cosas que nunca hablaste con nadie. Tal vez el cansancio emocional ya pesa más de lo que imaginabas. Pero escucha esto, Dios sigue viniendo hacia ti. Aunque la tormenta todavía siga ahí, aunque el viento todavía sople, aunque el corazón todavía tiemble, Jesús sigue caminando sobre las aguas. Y qué impresionante es entender eso. Cristo no esperó a que el mar estuviera en calma para acercarse a los discípulos. Él caminó directamente sobre aquello que les producía miedo, porque aquello que a nosotros nos hace sentir pequeños, a Dios todavía sigue estando debajo de sus pies. Y honestamente hay momentos donde el ser humano llega al límite, donde ya no sabe qué hacer, donde las fuerzas se acaban, donde la fe incluso parece debilitarse, y uno empieza a preguntarse, Dios, ¿de verdad sigues aquí? Pero incluso cuando nosotros dudamos, Dios permanece fiel, porque su amor no depende de nuestras emociones, su presencia no desaparece cuando lloramos, y su misericordia no se termina porque tengamos días malos. Hay personas que creen que la fe significa nunca tener miedo, pero no. La verdadera fe muchas veces consiste en seguir confiando aún con el corazón temblando. Consiste en seguir orando aunque parezca que nada cambia. Consiste en seguir caminando aunque el alma esté cansada. Consiste en seguir creyendo que Dios no ha terminado contigo, incluso cuando no entiendes lo que estás viviendo. Y algo hermoso de Jesús es esto. Él siempre aparece en medio de las tormentas humanas. No solamente en los templos, no solamente en los días felices, no solamente cuando todo sale bien. Cristo también llega al cuarto donde lloras solo. También llega a la madrugada donde la ansiedad no te deja dormir. También llega al corazón que está perdiendo fuerzas, porque Dios sabe exactamente cuánto has resistido en el silencio. Y quizá nadie más entiende tu batalla, pero Dios sí la conoce. Él sabe las veces que has fingido estar bien, sabe las noches donde sentiste que ya no podías más, sabe los pensamientos contra los que luchas todos los días,
sabe las heridas que todavía cargas aunque ya pasó el tiempo, y aún así sigue recordándote el amor que te tiene, acercándose a ti con mucho amor, porque Dios nunca se cansa de levantar corazones cansados, y uno de los problemas más grandes del miedo es que nos hace olvidar el pasado. Olvidamos rápido las veces que Dios ya nos sostuvo antes. Olvidamos que hubo momentos donde también pensamos que no íbamos a salir adelante, y aún así aquí seguimos. Ya hubo temporadas donde sentiste que el dolor te estaba destruyendo. Ya hubo días donde pasaste pena y angustia. Ya hubo noches donde lloraste sin que nadie lo supiera. Y aún así, Dios abrió un camino seguro para ti. Entonces, si Dios nunca te abandonó en el pasado, ¿por qué ahora sigues dudando de que lo hará mañana? A veces el corazón humano tiene memoria corta para la fidelidad de Dios. Recordamos nuestras heridas más que los milagros que el Señor ya hizo en nosotros. Pero mírate bien, sigues aquí, sigues respirando, sigues avanzando. Y aunque no lo notes, muchas veces Dios ya te sostuvo en situaciones donde humanamente debiste haberte derrumbado. Eso también fue gracia, y quizás hoy estás esperando respuestas rápidas. Tal vez quisieras que Dios calmara inmediatamente toda la tormenta. Pero muchas veces Dios primero quiere enseñarnos algo más profundo, que nuestra paz no depende de un mar tranquilo, sino de quien camina hacia nosotros en medio del mar. Porque la paz verdadera no nace cuando desaparecen los problemas. La paz verdadera nace cuando el alma entiende que Dios sigue presente incluso dentro del caos. Y qué hermoso saber que Jesús no retrocedió delante de las olas. El miedo no lo detuvo. La oscuridad no lo detuvo, la tormenta no lo detuvo. Él siguió caminando hacia aquellos que lo necesitaban, y eso significa que ninguna tormenta es demasiado grande para impedir que Dios llegue hasta ti. Ni tu ansiedad, ni tu tristeza, ni tu pasado, ni tus errores, ni tu cansancio, ni tus dudas. Nada puede impedir que la misericordia de Dios te alcance, incluso ni tus pecados. Y quizá hoy alguien necesita escuchar esto. No estás tan solo como piensas, aunque últimamente hayas sentido un vacío extraño, aunque el corazón esté cansado, aunque tengas miedo de lo que viene, aunque estés luchando batallas internas que nadie conoce, Cristo sigue acercándose, sigue entrando donde otros no entran, sigue trayendo paz donde el alma ya estaba agotada. Sigue levantando personas que pensaban rendirse. Y hay algo profundamente hermoso en esto. Dios nunca llega demasiado tarde. Llega exactamente cuando el corazón necesitaba entender que sin Él no podía seguir adelante. Porque hay milagros que solamente nacen en medio de la tormenta. Hay una profundidad espiritual que solamente aparece en el dolor. Hay una cercanía con Dios que muchas veces solo se descubre cuando ya no queda nada más en que apoyarse. Y aunque nadie desea las tormentas, muchas veces es ahí donde más conocemos el amor de Cristo. Porque cuando todo está bien, confiamos en nuestras fuerzas, pero cuando el mar se mueve demasiado, aprendemos a depender verdaderamente de Dios. Y quizá ese sea el mensaje más hermoso de esta escena. Jesús no abandonó a los discípulos en medio de la tormenta, y tampoco te abandonará a ti. Así que descansa un poco el corazón. Deja de pensar que todo depende solamente de ti. Deja de cargar tú solo preocupaciones que solo Dios puede sostener. Respira. Dios sigue teniendo el control aunque el viento todavía sople. Dios sigue escribiendo propósito aunque no entiendas el proceso. Dios sigue cuidando tu vida aunque hoy no puedas verlo claramente. Y un día mirarás hacia atrás y entenderás que aquellas noches donde más miedo tenías fueron también las noches donde Cristo más se acercó a ti. Así que no te rindas, no sueltes la fe, no permitas que la angustia te robe la esperanza, porque aunque hoy el mar siga inquieto, Jesús continúa caminando sobre las aguas, y mientras Cristo siga viniendo hacia tu vida, todavía hay esperanza.
todavía hay propósito, todavía hay misericordia y todavía hay futuro. Porque el mismo Dios que te sostuvo ayer será el mismo Dios que mañana volverá a sostenerte. Y cuando esta tormenta pase, vas a descubrir que nunca caminaste solo. Dios estuvo contigo todo el tiempo. Amén.